Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Algunas disposiciones más de esta instrucción Redención y Sacramentum sobre este tema. Dicen: el ordinario, el obispo, promueva intensamente la adoración eucarística con asistencia del pueblo, ya sea breve, prolongada o perpetua. En los últimos años, de hecho, en tantos lugares, la adoración del Santísimo Sacramento tiene cotidianamente una importancia destacada y se convierte en fuente inagotable de santidad, aunque también hay sitios donde se constata un abandono casi total del culto de adoración eucarística. La exposición de la Santísima Eucaristía hágase siempre como se prescribe en los libros litúrgicos. Además, no se excluya el rezo del rosario, admirable en su sencillez y en su profundidad, delante de la reserva eucarística o del Santísimo Sacramento expuesto. Sin embargo, especialmente cuando se hace la exposición, se evidencia el carácter de esta oración como contemplación de los misterios de la vida de Cristo Redentor y de los designios salvíficos del Padre Omnipotente, sobre todo empleando lecturas sacadas de la Sagrada Escritura. Bueno, aquí de las afirmaciones principales son pues que el obispo procure velar especialmente que haya, ojalá fuesen todas las parroquias, ¿no? Pero si eso pues es difícil, pues que se busquen iglesias especiales, sobre todo en los núcleos urbanos, en donde pueda haber adoración al Santísimo, incluso adoración perpetua. Es muy frecuente hoy en día que en las ciudades se busque un lugar especial donde haya adoración perpetua, donde de continuo esté expuesto el Señor, generalmente en torno a una comunidad contemplativa que apoya esa adoración perpetua, o por lo menos una adoración durante el día. Eso creo que es una gracia de Dios que, como dice aquí, acaba empapando, acaba santificando, porque ante el Cristo expuesto en el Santísimo Sacramento recibimos baños de gracia, baños de gracia. También la santidad se contagia como por ósmosis. Somos empapados de su gracia ante el Santísimo. Por supuesto que uno puede rezar también en su casa. Por supuesto que no es indispensable el rezar delante del sagrario, ya lo sabemos, Cualquier lugar es bueno para la oración, es verdad, pero la oración hecha ante el Santísimo Sacramento tiene una fuerza pues muy especial, muy especial. ¿Se puede rezar en cualquier sitio? Sí, pero ya sabemos que esta afirmación no quita de que la oración ante el Santísimo Sacramento, cuando especialmente pues es posible, tiene una fuerza muy especial. Ya sabéis lo que es. Me vais a permitir un pequeño chiste, pero bueno, que creo que tiene su miga. Dice que estaban un jesuita y un dominico, estaban discutiendo sobre si se podía o no se podía pues fumar mientras que se rezaba, ¿no? Y entonces discutían entre ellos que sí, que no, y entonces van a verle al Papa, a su Santidad Pío XII. Van a verle al Papa y entra primero el dominico, y entonces el dominico le pregunta al Papa: Santidad, ¿y mientras que se reza se puede fumar? Y entonces el Papa le dice: pero hombre, la oración es un acto sagrado que requiere nuestra consagración plena, con toda nuestra atención, dejando cualquier otra actividad, y entonces pues nada nos debe distraer en el momento de la oración y no debemos de fumar. Bien, sale el dominico y le dice al jesuita, me parece que ya he ganado yo la apuesta, Bueno, entra el jesuita y el jesuita le pregunta al Papa: Santidad, ¿y mientras que se fuma se puede rezar? Y entonces le dice Pío XII: hombre, ya lo dice San Pablo, ya comáis, ya bebáis y hagáis lo que sea, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y bueno, pues claro, ya sabemos que según cómo se diga, pues parece que arrimamos el ascua a la sardina. Por supuesto que en todos los sitios se puede rezar, por supuesto que en cualquier circunstancia se puede hacerlo, y que no hay que estar esperando a estar delante del sagrario, pero es verdad también que debemos de procurar momentos especiales que son
casi podríamos decir como auténticas catequesis de intensidad de oración ante el sagrario, que luego nos ayudarán a rezar mejor, pues cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos desplazándonos por la calle y en otros muchos momentos. El hecho de decir que se puede rezar en cualquier momento y en cualquier circunstancia no debe de ser excusa para quitar fuerza a esa forma específica de oración que es ante el Santísimo Sacramento. Bueno, aquí se nos hace alguna referencia más sencillamente al hecho de la visita ante el Santísimo Sacramento. ¿Os acordáis que se difundió mucho, es un pequeño folleto de 15 minutos de oración ante el Santísimo Sacramento, y era un pequeño folletito en el que se hacían unas preguntas para que quien estaba haciendo esa oración tuviese materia de orar delante del Señor? Es verdad que la oración ante el Santísimo Sacramento nos ayuda especialmente, debe de ser un lugar en el que se nos introduzca en la oración mental, intentando no reducir la oración ante el Santísimo exclusivamente a la oración vocal. Por eso dice aquí que el rezo del Santo Rosario ante el Santísimo es muy adecuado, por su sencillez y su profundidad, que no se desprecie en ningún momento, pero que se intente hacer de forma que se subraye un poco la contemplación de los misterios de la vida de Cristo. O sea que aquí se da como un toque de atención, por una parte diciendo que sí, que el Santísimo Rosario tiene perfecta validez y que es muy adecuado para ser rezado ante el Santísimo Sacramento, pero también se quiere subrayar que hay que intentar compaginarlo con la oración mental, con la oración de adoración, teniendo silencios contemplativos en los que se medite en el misterio del Rosario. La oración ante el sagrario, pues, es muy, muy adecuada para introducirnos en la oración mental, en la oración discursiva. A veces el pueblo fiel ha solido hacer una distinción entre rezar y hablar con Dios. Algunos te dicen, no, yo no rezo, yo hablo con Dios. ¿Qué quieren decir con eso? Que no recito unas oraciones vocalmente, sino que hablo con Dios. Hombre, es que rezar y hablar con Dios es lo mismo, mire usted. Pero sin embargo a veces se ha distinguido entre rezar y hablar con Dios. No deberíamos de distinguirlo, deberíamos de meterlo todo en el mismo paquete. Deberíamos de intercalar en nuestra oración, especialmente ante el sagrario, ante la Eucaristía, intercalar las oraciones vocales con las reflexiones hechas un poco, pues como se dice popularmente, ¿no? Estoy hablando con Dios, en esa intimidad propia de quien habla de Dios con sus propias palabras. Mezclar la oración vocal aprendida y esta otra forma de oración. Mezclarlo porque creo que es una manera por una parte, de enriquecer nuestra oración y de no caer meramente en un formulismo, porque pues que claro que existe el peligro de que recemos delante del Señor como un papagayo que recita unas oraciones pues así dichas de carrerilla, sin caer en cuenta de la presencia de. Porque ojo, lo principal de la oración, el meollo de la oración, la esencia de la oración, no son tanto las cosas que le digo al Señor, sino el acto de presencia de Dios, o sea, el caer en cuenta de que estoy delante suyo. La esencia de la oración es esta: saber con quién trato, caer en cuenta, tomar conciencia que estoy tratando con mi Señor, que estoy en su presencia. Y más importante es eso que luego las cosas que le diga. Y de poco sirve que yo diga muchas cosas si no he caído en cuenta de a quién se las decía y que se las decía como expresión de amor. Sin embargo, aunque sea muy torpe diciendo pocas cosas, pero si yo hago un acto de presencia de Dios, si yo caigo en cuenta que estoy delante del Señor presente en el Santísimo Sacramento, que su presencia es vital, etcétera, aunque luego yo no se me ocurre qué cosas que decir, pero es que ese acto de presencia que he hecho era la esencia de la oración. De eso se trataba. Cuando estamos delante del Santísimo Sacramento tenemos que pensar que somos como un perrito fiel, que gusta de sentarse, de tumbarse a los pies de su amo y sencillamente estar con él,
igual no se me ocurre decirle muchas cosas, ¿no? Pero estar con él, que es básico, ¿no? Recuerdo que en el seminario de Toledo, pues uno de los directores espirituales nos insistía mucho en que para aprender a hacer oración es importante estar dispuesto a aburrirse haciendo oración durante mucho tiempo en esta vida. Claro, o sea, también hace falta pasar el desierto de la oración, el que a veces uno está allí, pues en la iglesia, está en el banco y le cuesta mucho, pues porque tiene la mente dispersa, porque no tiene una sequedad, hay momentos de sequedad en los que uno no, pues hace actos de fe de que está Cristo a la Eucaristía, pero tiene, pues una sequedad grande en cuanto a su sentimiento, en cuanto a la percepción sensible de esa presencia. Y sin embargo, el que no está dispuesto a pasar por ese desierto de la sequedad en la oración, difícilmente podrá llegar a ser un verdadero adorador de Cristo en la Eucaristía. Pido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.